Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más con ustedes y de esta manera poder compartir de la palabra del Señor en una edición más de la cruz a la corona. Vamos a orar, dejar este tiempo en las manos del Señor, que Dios nos guíe, que todo lo que se diga o se haga sea para glorificar su nombre. Padre glorioso, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Dios, porque podemos adorar, podemos bendecir tu nombre, porque a pesar de las circunstancias, Señor, seguimos de pie, seguimos adelante. Te suplicamos, Dios mío, que fortalezcas al que está débil, que sanes, que ponga tu mano preciosa sobre el que está enfermo. El que está triste sea consolado, Señor. El que está vacío sea lleno. Dios mío, ponemos este tiempo en tus manos, que en la medida que exponemos tu palabra, el Espíritu Santo sea nuestro asistente. El Espíritu Santo nos guíe para poder hacer todo conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, el control de este momento. Todo obstáculo del enemigo, todo aquello que se interpone, retrocede en el nombre de Jesús. Se crea un ambiente propicio para que tu palabra pueda fluir, pueda correr y pueda llegar hasta los hogares donde vamos a estar siendo escuchados y nos estarán viendo, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Muy bien, hemos venido hablando sobre diversos temas en esta serie de la cruz a la corona, y hoy quiero compartir con ustedes un tema que es por demás interesante, un tema que se estudia en la materia de introducción a la profecía, otros llaman periodos bíblicos, y más o menos ocupa unas 3-4 horas dependiendo de la intervención de los alumnos, pero que yo voy a tratar de explicarlo en 50, máximo 1 hora. Así es que si tienen alguna pregunta, pueden dejar sus comentarios en la parte inferior de este Facebook Live. Hay algo que quiero decir, es que este tema se atraviesa prácticamente toda la Biblia. Y no toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Y por eso vamos a ir paso a paso. Requiere de un poco de atención para poderlo comprender, ya que es un tema, si bien es cierto, muy interesante, pero a la vez un poquito, dirían los estudiosos, un poquito hilachoso, un poquito complicado. Muy bien, el tema es la trama de la simiente, o la promesa del Redentor. La trama de la simiente o la línea de la promesa del Redentor. Este tema nace en Génesis 3:15, para lo cual yo quiero darle lectura en esta hora, y se cumple en Mateo 1:18 al 20. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo de la Biblia, que la mayoría de los comentaristas, de los teólogos,
le han llamado el protoevangelio o la protogracia, que sería la gracia anticipada, es prácticamente la primera mención de la obra redentora de Dios. A manera de introducción, yo quiero decir algo en esta hora, y es que Génesis 3:15 es ese punto de partida y Mateo 1:18 es el cumplimiento. Y hay que hacer un recorrido por todo el Antiguo Testamento, y en todo este recorrido hay una palabra clave. La palabra es redención. Redención es el tema unificador de la trama de la simiente y de la Biblia. Incluye al inocente que muere por los culpables. Es algo también de sumamente importante, o es importante saber que los depositarios de esta promesa, o las personas en quienes recayó la promesa, o a quienes Dios escogió para esta promesa, no fueron perfectos, fueron personas normales, fueron personas comunes, y lo único que hizo la diferencia es que encontraron gracia delante de Dios, y Dios en su soberana voluntad decidió escogerlos para que ellos fueran depositarios de la promesa del Redentor. Y sobre este asunto, la Biblia hace mención o hace un aporte de dos detalles bien interesantes, que son dos palabras prácticamente. En el Antiguo Testamento, la primera palabra es expectación. ¿Qué es expectación? Anhelo y ansiosa espera de los fieles por el Mesías prometido, profetizado y prefigurado. Expectación sobre el tema de la redención es anhelo y ansiosa espera de los fieles por el Mesías prometido, profetizado y prefigurado, dado que todo el Antiguo Testamento está hablando de eso, de ese Mesías que se promete, de ese Mesías que se profetiza, y de todas las figuras que se utilizan acerca de él. Número 2, en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza es preparación, entre paréntesis, cumplimiento. Esa palabra la encontramos en Gálatas 4:4, cuando se dice o declara que cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Y cabe mencionar que la palabra tiempo que se está utilizando acá es cronos. Hay varias palabras para tiempo: ainios, cronos, kairos y hora. 4 palabras para tiempo. Y ainios es el tiempo eterno, el tiempo de Dios. Cronos, que es el tiempo del ser humano, el tiempo del hombre, que se puede medir en segundos, minutos, horas, días, mes, semana, meses y años. Ese es cronos. La otra palabra es kairos. Y la palabra kairos es oportunidad, momento oportuno. Cuando dice la palabra aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, quiere decir aprovechando bien el momento, aprovechando bien la oportunidad. La otra palabra, hora, que nada tiene que ver con hora, sino es un momento específico, determinante. Cuando Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Está diciendo, aún no ha llegado ese tiempo específico en que tiene que suceder lo que va a suceder. Valga
la redundancia. Entonces, en la palabra tiempo que se utiliza acá es cronos, es decir, todo estaba programado, todo estaba ya dentro del plan de Dios, estaba diseñado, y Jesús no vino ni antes ni vino después, vino en el momento tal como Dios lo había planificado. Muy bien. Los pasos de la trama de la simiente son 7, de los cuales yo voy a hacer mención, y la primera de ellas es la primera familia. El primer paso es la primera familia. Cuando hablamos de la primera familia, estamos hablando de Adán y Eva. Tras el fracaso de la primera familia, Dios presentó su plan de redención. Ya conocemos toda la historia, todo lo que Dios hizo, cómo creó a Adán, cómo creó a Eva, cuáles fueron los mandamientos, el mandamiento que le dio, las obligaciones que les puso, pero fracasaron. Al fracasar, Dios no los deja en el abandono. Y eso se puede ver desde el primer instante, porque cuando Dios acude a ellos o le pregunta, ¿dónde estás tú? Y Adán responde que había sentido vergüenza porque estaba desnudo y se había hecho delantales de hojas de higuera. Dios hizo algo. Sacrificó a los primeros animales inocentes, derramó sangre y de sus pieles le hizo túnica. Esa acción es la justicia de Dios. Pero el versículo clave de ese plan de redención comienza en el versículo 15 que di lectura al inicio, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra clave que encontramos aquí es simiente. Ahora, debemos saber que el fracaso de ninguna manera tomó por sorpresa a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Me detengo un momento ahí. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y el propósito es claro, es evidente, para que fuéramos santos y para que fuéramos sin mancha. O sea, es doble propósito. No simplemente escogió a alguien porque le dio la gana escogerlo, sino que hay un propósito, y es que fuésemos santos y sin mancha. Una vez que lo ha escogido, por ese amor con que lo ha escogido, también lo predestina para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí hay dos cosas. Las dos suceden antes de la creación de la historia del hombre. Allá, cuando Dios está planificando todo, es allí donde Dios, en su omnisciencia, en su sapiencia, esa facultad de poder prever lo que viene, Él ve lo que va a pasar, ve el fracaso del hombre. Y al ver ese fracaso, tiene un plan diseñado. Es allí donde prepara a su hijo. Luego las escrituras dicen, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que fue preparado para ser sacrificio o ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Una vez que lo ha escogido, en amor lo predestina. En otras palabras, lo escoge, le da un destino. ¿A quién? Al que ya escogió. Al que ya escogió, le da un destino, y el destino es que sea adoptado como hijo suyo. Vea esto, por favor. Primero lo escoge. Al que escoge, lo predestina para ser adoptado. No solamente
le da una nueva condición, sino también le da una nueva posición. Son dos cosas que suceden a los escogidos en Cristo. Todo el pasaje desde el versículo 3 de Efesios 1, versículo 3 hasta el versículo 13, es una sola oración, una inmensa oración en el texto griego, y todo gira en torno a Cristo. Es decir, todo lo que se da en base a Cristo. Que esto quiere decir que fuera de Cristo no hay nada. Entonces, volviendo con lo anterior, el fracaso de ninguna manera le toma por sorpresa a Dios. Tal vez alguien se preguntará, bueno, y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué no lo evitó? Para poder explicar esto tendríamos que entrar en el campo de las escuelas de interpretación, como es la supralapsaria, la lapsaria y la infralapsaria. Asuntos que voy a estar tratando en un tema más adelante, porque esto es amplio. Hay que tocar el tema de la predestinación para poder explicar todos esos términos. Sin embargo, de algo podemos estar seguros, es que Dios lo sabe todo, y a Dios no le tomó por sorpresa lo que sucedió con el hombre. Sin embargo, le dio señales. Le dijo, esto debe hacer, esto no debe de hacer. Y le dijo las consecuencias positivas o negativas, las consecuencias de obedecer y las consecuencias de desobedecer. El hombre, con su libre albedrío, libre voluntad de escoger, decide desobedecer. Y es aquí donde Dios va a echar a andar su plan de redención y les hace la promesa del Redentor, de lo cual habla Génesis 3:15. Muy bien. Número 2, esto era la primera familia humana. Ahora, número 2, la línea piadosa. Después de que Adán y Eva han pecado, Satanás trata la manera de arruinar el plan de redención. Si vemos los versículos de Génesis 4:10 al 26, vamos a encontrar una serie de situaciones que se dieron allí. Pero viene Eva y concibe a su primer hijo, Caín, y ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En la idea principal de esta frase quiere decir, he dado a luz al Mesías. En otras palabras, he dado a luz al descendiente. Esta es la simiente de la mujer. Este error queda desmentido cuando Caín asesina a Abel, de lo que se habla en los versículos 4 hasta el 26. Muy bien. Siguiendo con la línea piadosa, Satanás trató de impedir a toda costa que ese plan se cumpliera. Ya sabemos que como sucesor de Caín nació Set, y ahí viene la línea piadosa, y Satanás trata la manera de impedir que eso se cumpla. Por eso es que leemos en Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2, así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Aquí surge una gran pregunta del millón. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son las hijas de los hombres? No quiero tanto especificar la línea piadosa por la descendencia de Set, que eso es salir de la tangente y explicar lo más fácil, lo más sencillo. Aquí hay algunas implicaciones grandes, pero tampoco quiero apoyar la teoría que los ángeles caídos vivieron con las mujeres y que de ahí nacieron los gigantes, como muchos de manera errónea lo han explicado. En primer lugar, los ángeles son asexuales. Y si analizamos el texto, dice que escogieron
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Más adelante dice el versículo que había en aquellos días. Voy a leer el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Muy bien. Para poder entrar en este asunto y explicar los hijos de Dios y los hijos de los hombres, cabe hacer una gran interrogante que no dispongo del tiempo para responderla hoy, pero sería: ¿son Caín y Abel los primeros hijos de Adán y Eva? ¿O existió otra descendencia antes de Caín y Abel? Le haré mención de por lo menos 5 cosas para dejarlas en la inquietud de su mente, de su corazón. Número 1. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les dijo: multiplíquense y llenen la tierra. Eso fue tan pronto como creó Dios a Eva. Multiplíquense y llenen la tierra. ¿Cuál era el mandato? Multiplicarse y llenar la tierra. Pregunta: ¿esperaron hasta caer en pecado para comenzar el mandato de Dios? De ninguna manera. Segundo, cuando Eva ha pecado, Dios le dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Génesis 3:16. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Pero cualquiera que entienda la palabra multiplicarse, dice: bueno, pero si no sabía qué era el dolor, si no lo conocía, si no lo había experimentado, ¿cómo podía entender que eso era una maldición, que eso era un castigo? Entonces da a entender que ya los había experimentado de alguna manera leve, pero que ahora se le iban a multiplicar. Es como que usted tenga un salario base y viene su jefe y le dice: ¿sabes qué? Te voy a multiplicar tu salario. Ah, si gana usted a 15, 20 la hora, dice: ¿por cuánto? ¿Por 3? ¿Por 4? ¿Por cuánto me lo va a multiplicar? Y usted a partir de ahí se hace una idea porque tiene ya un salario base. Entonces, volviendo a esa pregunta, da a entender que Eva ya había experimentado dolores, pero que ahora serían gravísimos, serían en gran manera fuertes. Muy bien. Otra cuestión por demás interesante que aparece aquí es que en el capítulo 4, estoy respondiendo a esa pregunta, si posiblemente haya existido una descendencia antes de Caín y Abel, que no lo menciona la Biblia por alguna razón, pero que dice así. Dice la palabra del Señor en Génesis 4, dice: después dio a luz a su hermano, capítulo 4, versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Muy bien, primero en el contexto oriental, ¿a qué se le llama pastor de ovejas y a qué se le llama un labrador? Yo no creo que se le llame pastor de ovejas a Abel porque él tenía 2 ovejas por ahí, unas cuantas cabras, y no, tenía un rebaño. Entonces, ¿para qué, si todos los animales eran salvajes en ese entonces, para qué domesticar ovejas? ¿Para qué tener un rebaño si no servía para nada, por diversión? Entonces, cabe preguntar: ¿quién consumía la leche? ¿Quién consumía la lana? Y si Caín era labrador de la tierra, era un agricultor, no creo que sembraba un huerto ahí, 2 matitas, porque para 4 personas que habían en toda la tierra, creo que con un árbol de chile era suficiente para todos. Pero si dice que era labrador, era porque sembraba mucha semilla, mucha tierra, y entonces, ¿quién consumía todo esto? Y otra situación más que quiero mencionar es que cuando Caín ha matado a Abel, Dios le dice que va a ser errante en toda
en la tierra. Y viene Caín en el capítulo 4, versículo 13, dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. ¿Quién iba a matar a Caín si no había nadie en la tierra? ¿Quién lo podía matar? Estoy dejando interrogantes en su mente para que usted pueda meditar en eso. Otra cuestión interesante que aparece aquí es que el versículo 16 dice, y salió Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. Vea eso. Se fue de donde vivían sus padres, caminó camino al oriente, y en tierra de Nod, que era al oriente del Edén, dice que conoció Caín a su mujer. Ahí encontró mujer. Entonces, pues, ¿cómo pudo encontrar si no había nadie? Ahora creo que tenemos mayor amplitud, mayor luz. ¿Quiénes podrían ser los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Estoy hablando de una manera hipotética. Eso es una conjetura, nada que podamos decir con certeza, así es, pero se aplicaría mejor que los hijos de Dios, esa descendencia antes del pecado, y los hijos de los hombres, esa descendencia después del pecado, independientemente que sea Set, que sea de Caín, ya son hijos nacidos en pecado, la naturaleza pecaminosa venía en ellos. Entonces todo esto Satanás lo quiso arruinar, arruinó, si eso es así, arruinó e incluso esa descendencia que nació antes de caer en pecado, en la dispensación de la inocencia. ¿Cómo lo arruinó? Mezclando a los pecadores con los justos. Y por eso Dios envía un terrible diluvio en el cual solamente sobrevivieron 8 personas, que fueron Noé, Cam, Sem y Jafet, y sus esposas. O sea, 8 personas en total. Muy bien, continuando con este asunto, la línea sigue a través de Set y se extiende a Noé y a Sem. Número 3, una nación separada con Abraham. Tenemos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás de bendición, engrandecer tu nombre, maldeciré a los que te maldijeren y a los que te bendijeren bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Otra vez el protoevangelio aparece allí, donde hay bendición para todas las familias de la tierra. Esa bendición es a través de Jesucristo. Entonces, Dios escoge a un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, a un hombre que era politeísta, que adoraba a muchos dioses, y Dios lo escoge por su soberana voluntad. Lo escoge y él es el depositario de esa promesa. Ya ha pasado toda la historia desde el diluvio, con los hijos de Noé comenzaron a multiplicarse, y Dios les había dicho llenen la tierra, pero ellos dijeron hagámonos un nombre, y construyeron la torre de Babel. Dios descendió y los confundió, y la historia continúa, y aparentemente se pierde la línea. Pero con el correr de los tiempos, allá como por el año 2065, 2075, antes de Cristo, Dios escoge a un hombre llamado Abraham, a quien después le pone Abraham. Y a este le hace una promesa que de él va a salir una nación. Y hubieron problemas. Abraham tuvo dificultades. Ya conocemos todo lo que allí pasó, y en una de esas viene cuando Abraham llega
a Canaán, llega a Berseba, se viene una terrible hambre, desciende a Egipto y miente, le dice a su esposa, ahora veo que eres hermosa, y sucederá que los egipcios cuando te vean van a querer matarme a mí por quedarse contigo, y dijeron, vamos a decir que somos hermanos. No era una media mentira, pero una media mentira es una verdad completa, porque eran medios hermanos, pero era su esposa. Y pues, si ustedes leen los versículos 10 al 14, se va a dar cuenta que cuando llega a Egipto, dice que los hombres la admiraban, que los príncipes la alababan y que Faraón la mandó a traer para que estuviera en el palacio, o sea, que fuera parte del harén de las mujeres de Faraón, del rey. Entonces, todo esto sucede y Dios castiga a Faraón y le regresa a la mujer y le da todo lo que había obtenido, que se vaya con todo lo que había obtenido. Entre ellas va Agar, que era parte de los regalos que Faraón le había hecho por ser su cuñado, entre paréntesis. Y esta mujer fue el instrumento de una idea que se le ocurre a Sara de modificar el plan de Dios. Claro, ella estaba una mujer ya en la vejez y le dice, mira, yo ya no puedo, ya mi tiempo de estéril se ha terminado, acércate a mi sierva Agar. Y culturalmente hablando eso era permitido porque la esclava era propiedad de Sara y lo que tuviera esa esclava iba a ser legítimamente de Sara. Entonces, culturalmente hablando estaba permitido, pero Dios le había dicho a Abraham que tendría un hijo suyo con Sara. Y aquí hay como la iniciativa de querer modificar el plan de Dios, y esto tiene sus consecuencias. Más tarde lo tiene que correr y conocemos toda esa historia. Entonces, los grandes hombres de Dios, aquellos que Dios escogió, tenían problemas, tenían debilidades, tenían dificultades. No los escogió Dios porque fueran perfectos, los escogió porque a Él le plujo en su soberana voluntad, porque Dios así lo quiso. Y ahora tenemos una tribu escogida. Ya sabemos todos los problemas que pasaron los descendientes de Abraham. Nace Isaac, que es el heredero de la promesa. De Isaac nace Jacob y Esaú. Y cuando estos eran muchachos, quizás adolescentes, uno era cazador y al otro le gustaban más los oficios domésticos, y sale uno a cazar, regresa con hambre, el otro tiene una sopa de lentejas y le dice, dame un plato de sopa de lentejas, y él le dice, si me vendes tu primogenitura yo te la doy. Y aquel le dijo, tómala, ¿para qué lo ocupó? Y él y Jacob comenzó a creerse primogénito a partir de ese día. Claro, la promesa cae en Jacob. La Biblia dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Entiéndese que la palabra aborrecer no quiere decir despreciar, sino que de dos él iba a escoger a uno y escogió a Esaú. ¿Por qué? No lo sé, pregúnteselo a Dios. Él en su voluntad hace lo que él estima conveniente, lo que es mejor. Y de Jacob, que tuvo 12 hijos, escoge a uno. Escoge a Judá. Y Judá tuvo 3 hijos. Conocemos, hay una historia bien interesante, bien particular de todo esto, porque Judá, con esos hijos que tuvo, uno de ellos se casa con Tamar, y conocemos la historia, que se murió el primer hermano y no tenía hijos, y por cultura, por ley, se tenía que casar con el segundo hermano, y el primer hijo que naciera iba a ser hijo legítimo del primer hermano que había muerto para darle descendencia. Pero dice la palabra que aquel era malo
que para no darle descendencia a su hermano, vertía fuera método anticonceptivo para que no saliera embarazada su esposa, y por eso Dios lo mató. Entonces dijo Judá, por ley le correspondía casarse con el siguiente, que sería su tercer hijo, el último hijo. Y dice Judá, no, si le doy mi último hijo, yo me voy a quedar sin nada, porque esta lo va a matar. Era matamaridos. Y entonces, la mujer se queda soltera. Con el tiempo viene Judá y enviudó, se murió su esposa, y un día viene Tamar y se vistió de prostituta, se vistió de ramera, y por ahí andaba apacentando el ganado Judá, y se le fue a meter, y usted conoce la historia, que fue lo que pasó, y le dijo, ¿qué me vas a dar de recompensa? Y le dijo, te voy a dar un par de cabritos. Le digo, no, antes de que vaya por los cabritos, quiero que me des ese bastón, ese báculo, que me des ese listón rojo y ese anillo. El anillo era el sello prácticamente de Judá. Entonces, y pues hicieron el trato, y en lo que él iba a buscar los cabritos, ella se escapó. Con el tiempo le llega la noticia a Judá, y la noticia es: tu nuera está embarazada, tu nuera ha adulterado, tu nuera ha pecado. Entonces había que traerla a la plaza, a los ancianos, y el primero que la había visto en esa condición era el primero en lanzar la primera piedra. Los testigos eran los primeros en lanzar la primera piedra. Pero cuando la mujer es traída ante todos los ancianos, viene y saca y dice, ¿de quién es este báculo, este cinto y este anillo? De ese estoy embarazada. Y dice Judá, más justa eres que yo, mujer. Y no la mataron. Pero aquí había un problema. La mujer tenía gemelos. Y sucede que viene, o a la hora de dar a luz, viene uno y saca la mano, y la partera le pone un hilo de grana para decir, este es el primogénito, este es el que nació primero. Pero aquel mete la mano y nace el otro, el que no tenía el hilo de grana, y le pusieron por nombre Fares, y al otro le pusieron por nombre Zara, con Z, Zara. Entonces, Fares es el primogénito. Si sobre Judá caía la promesa, sobre ese hijo primogénito debía de caer la promesa. Pero aquí había un grave problema, porque la ley decía que no entraría bastardo en la congregación. Tenían que pasar 10 generaciones hasta que se cumpliera. Y Deuteronomio 23:2 dice eso: no entrará bastardo en la congregación hasta la 10ª generación. Por eso es que desde Judá no se vuelve a mencionar esa línea prácticamente hasta Isaí y David. Hasta Isaí y David. Isaí es la 10ª generación y David es la 11ª generación. En todo ese tiempo pasaron muchísimas cosas, pero no se hace mención, debido a que tenía que perderse prácticamente esa descendencia, y por ley hasta la 10ª generación podía ser contada. Muy bien. Ahí tenemos el versículo: no entrarán bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. David fue la 11ª generación. Ahora tenemos una familia privilegiada. Esto es con David. En Isaías capítulo 11, versículo 1, dice:
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Saldrá una vara, la vara es David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. El vástago es Jesucristo. ¿Y por qué leí esto? Porque David es el depositario de la promesa. Y hago la aclaración, no Isaí, sino David. David. Entonces, y conocemos todos los problemas que tuvo que pasar David, porque el diablo siempre metía su mano queriendo arruinar el plan de Dios, pero David fue escogido de la tribu de Judá, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16, se garantiza que el Mesías sería descendiente de David. Se le promete un rey eterno, un reino eterno y un trono eterno, una casa para reinar. Esto, el descendiente de David sería Jesucristo. Entonces, sabemos todos los problemas que tuvo que pasar hasta que llegara ese cumplimiento, cómo David incurrió en varios pecados, 2 censos, pero el pecado que más lo marcó fue el pecado con Betsabé y pasó por tremendas dificultades, pagó las consecuencias de su grave error. Sus hijos se rebelaron, una hija fue violada, pero el más grande fue que su reino se dividió. Cuando reinaba Salomón, al morir Salomón, su reino se divide en el año 930 antes de Cristo, y 2 tribus, la tribu de Simeón y la tribu de Judá, quedaron en el reino del sur, y las 10 tribus quedaron en el reino del norte, donde Roboam era el rey de las 2 tribus del sur, del reino del sur, y Jeroboam el rey de las tribus del norte. Ahora, esto sucede y conocemos la historia como el reino de Judá y el reino del norte fueron llevados al cautiverio. En el 722 antes de Cristo, Asiria invadió al reino del norte y se llevó cautiva a las 10 tribus, y en 3 ocasiones Nabucodonosor, en su primera incursión, cuando era príncipe, todavía no era el rey, era Nabopolassar el rey, pero era el príncipe guerrero, el príncipe conquistador, llega a Judá en el 605, 606, y se lleva a los nobles, y entre ellos iba Daniel, Sadrach, Ananías, Misael y Azarías. Entonces los lleva cautivo a Babilonia, y otra vez en el 597, una vez más, vuelve y se lleva a 10,000 judíos, entre ellos iba Ezequiel. Y por último, en el 588, sitia a Jerusalén, la rodeó y le cortó todos los suministros, y en una rebelión, queriendo el gobernador de Judá hacer alianza con los egipcios, se indignó tanto Nabucodonosor que mandó a quemar la ciudad. Esto sucede en el año 586 antes de Cristo, y solo quedaron los pobres de los más pobres en Judá. 70 años pasaron en cautiverio, y todo esto, claro, producto del pecado de la nación, pero además también consecuencia de los pecados de los anteriores, de los antepasados. O sea, problemas y a todo esto, el último rey, Joacim, también conocido como Oconías, es el depositario de la promesa, y después de Joacim tenemos a Zorobabel, y de esa línea llega hasta el lugar predicho, que encontramos ahí a una persona bendita, encontramos a María, y se cumple la profecía de Isaías 7:14 en su cumplimiento profético, no en su cumplimiento estático, sino profético, que apuntaba a Jesucristo. Y en Mateo 1:18, cuando María concibe del Espíritu Santo,
el diablo también, que no se queda atrás y quiere arruinar a toda costa el nacimiento del Mesías, trató la manera de impedir que el Mesías llegara al mundo. Vamos a leer Mateo 1:18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, escuche eso, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Voy a explicar esto. Primero, estaba desposada. El matrimonio hebreo en aquel entonces constaba se componía de 3 etapas. La etapa del compromiso, que era el momento cuando estaban niños, estaban pequeños y los padres hacían un convenio de casar a sus hijos cuando ya tuvieran edad. Luego venía la segunda etapa, el desposorio. El desposorio era digamos de esta manera, el contrato civil. Duraba 1 año el desposorio y eran vistos como rey y reina. La comunidad les daba regalos y les daba para el mantenimiento. El esposo no podía ir a la guerra ni hacer negocios que pudieran poner en peligro su salud. Y al año se llevaba a cabo la tercera etapa, las nupcias, que duraba 1 semana. Estaban entonces en la etapa del desposorio, no vivían como marido y mujer, ya eran conocidos como esposos, pero no vivían como mujer, marido y mujer. Por lo tanto, en esa época, en ese tiempo, María sale embarazada. Y claro, José hubiese sido otro, llama a los ancianos de la ciudad y hubiese dicho: ¿sabes qué? Mi mujer, mi esposa me ha fallado, ella está embarazada y yo no la he tocado. Moría apedreada, porque es aquí donde las mujeres que morían apedreadas o estaban comprometidas o estaban casadas. Entonces, y María ya estaba prácticamente casada, estaba en el tiempo del desposorio. Entonces dice la palabra: y José, como tenía temor de Dios y amaba a María, no quería infamarla, quiso irse secretamente. ¿Sabe qué fue lo que quiso hacer José? Tomó la decisión de ser fugitivo por el resto de sus días antes que difamar a su mujer. O sea, en otras palabras, al escaparse, al irse, él estaba diciendo: yo la obligué a tener relaciones sexuales conmigo antes de las nupcias. Yo la obligué a hacer esto y es mi culpa. Entonces, él prefería ser un fugitivo de la ley antes que causarle un daño a su esposa. Y esto se lo encararon a Jesús más tarde. Si usted va a Juan capítulo 8, versículos, déjeme ver, Juan capítulo 8, versículo 41, si no estoy equivocado, dice así, el 8:41, Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. En otras palabras, le están diciendo: nosotros no somos igual que tú. A ti te cosecharon antes del recreo. Tu pastel se comió antes del cumpleaños. Y tu torta antes del recreo. Le están encarando que él es hijo de fornicación. Porque ¿qué fue lo que hizo José? Acelerar todo el proceso y aceptar a María tal como estaba. Muy bien. Satanás haciendo de la suya. Cuando nace Jesús, Satanás
a través de Herodes, trata de matarlo. Mandó a matar a todos los niños de 0 a 2 años. Y Jesús para ese entonces ya tenía entre 1 año y medio y 2 años. Esta es la trama de la simiente, todo lo que ha venido pasando, las dificultades, los problemas. Si ustedes registran la historia de Jesús, se va a dar cuenta que hay personas que a nuestra vista, a nuestro modo de juzgar, a nuestra falsa santidad y de juzgar a los demás, no estarían calificados para ser parte de la descendencia de Jesús como las abuelas. Rahab, por cierto, una ex prostituta, una ex ramera, pero que creyó a Dios y se casó con Salmón, y de Salmón nació Booz, de Salmón y Rahab nació Booz, y Booz se casó ¿con quién? Se casó con Ruth. ¿Quién era Ruth? Una moabita, una idólatra. Y de Booz y Ruth nació Obed. De Obed nació Isaí. De Isaí nació David. De David nació Salomón. De Salomón nació Roboam. De Roboam toda la línea de reyes hasta Joacim. Y de Joacim a Zorobabel. Y de Zorobabel hasta María y José. Entonces, ¿qué podemos decir todo esto? Que Dios usó instrumentos tan humanos como usted y como yo para cumplir su promesa. Ah, qué interesante entonces. Es saber que no es por lo que somos, es por lo que Dios quiere hacer. Que Dios no nos escoge por lo que somos, sino por lo que Él quiere hacer con nosotros o a través de nosotros. Espero que esta enseñanza traiga bendición, traiga reflexión a su vida, que usted pueda ser alimentado, ser lleno y conocer una sola cosa, que Dios en su soberana voluntad hace como Él quiere. Estos pasos, 7 pasos de la trama de la simiente, estos 7 pasos de la trama de la simiente son lo que en un análisis profundo del capítulo más difícil de interpretar de Apocalipsis, que es Apocalipsis 12, es esta frasecita que dice los dolores de parto, dolores del alumbramiento. Esas 2 frasecitas son todo lo que acabo de explicar de la trama de la simiente. Que esta palabra traiga bendición para sus vidas. Muchas gracias por haber estado en una edición más de La Cruz a la Corona, y ahora con el tema la trama de la simiente. Mis amados, que Dios les bendiga, que tengan una linda noche y un sueño reparador. Oramos. Padre, gracias por esta palabra que tú nos has regalado. Sé que tú has alimentado, has bendecido, has tocado corazones y les has hecho entender, Señor, que no es por sus méritos, es por tu gracia, es porque tú así lo has decidido. Que aún los grandes hombres que la Biblia menciona fueron hombres con dificultades, con problemas, con debilidades, pero que a pesar de ello creyeron en ti y triunfaron. Nosotros también podemos triunfar en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta bendición que hemos tenido de transmitir una vez más una enseñanza de esta serie de la cruz a la corona. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Será en la próxima edición. Hasta luego.